¿Has sentido alguna vez que las personas te observan con insistencia, que sus miradas te siguen incluso cuando no entiendes el porqué? Caminas por la calle, entras a un lugar, y ahí están esas miradas, algunas de curiosidad, otras de admiración, pero también algunas que te incomodan. ¿Es coincidencia? ¿Es algo en tu apariencia? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Déjame decirte algo, nada es casualidad en lo espiritual. Hay una razón por la que las personas te miran tanto, y la respuesta no tiene que ver solo con lo externo, sino con lo que portas en lo invisible. Tal vez has notado que algunos te observan con respeto, mientras otros te miran con envidia. Hay quienes sienten paz en tu presencia y quienes, sin conocerte, te rechazan sin motivo. ¿Por qué sucede esto? La Biblia nos enseña que la luz no puede ocultarse, que aquellos sobre quienes Dios ha derramado su gloria no pasan desapercibidos. Cuando cargas un propósito, cuando llevas una unción especial, el mundo lo percibe, incluso si tú aún no eres consciente de ello. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿qué significa realmente cuando las personas no dejan de mirarte? ¿Es una señal de que Dios está llamando tu atención? ¿Es un aviso de que hay una batalla espiritual alrededor de tu vida? ¿O es simplemente una prueba que debes superar? Hoy vamos a descifrar juntos lo que está ocurriendo en el mundo espiritual cuando recibes todas esas miradas. Y más importante aún, te enseñaré cómo debes reaccionar para no desviarte de tu propósito ni caer en las trampas del enemigo. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que ves tu vida y el propósito que Dios tiene para ti. Prepárate, porque cuando entiendas la verdad detrás de esas miradas, nunca volverás a caminar igual. Las miradas no son casualidad. Si sientes que constantemente las personas te observan en la calle, no es una simple coincidencia ni un acto sin significado. Detrás de cada mirada hay una razón, una percepción, un mensaje que muchas veces va más allá de lo visible. La Biblia nos enseña que lo que llevamos dentro se refleja en lo exterior, y muchas veces las personas no saben explicar por qué sienten la necesidad de mirarte, pero su espíritu lo percibe. Hay quienes te miran porque ven en ti algo diferente, algo que el mundo no puede ignorar. Puede ser la luz de Dios brillando en tu vida, una gracia especial que te distingue y que llama la atención sin que te des cuenta. Así como Moisés descendió del monte Sinaí con su rostro resplandeciente tras estar en la presencia de Yahvé, muchos pueden percibir algo en ti sin entenderlo. Esa luz no es algo que puedas ocultar, pues como dice la Escritura, el ojo es la lámpara del cuerpo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo capítulo 6 versículo 22. Sin embargo, no todas las miradas son de admiración o de curiosidad sana. En este mundo, la envidia y el juicio también se expresan a través de los ojos. Muchas veces, cuando Dios comienza a obrar en tu vida y a posicionarte para algo grande, otras personas pueden mirarte con recelo, intentando descifrar por qué hay algo en ti que ellos no tienen. La palabra nos advierte sobre esto cuando dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, Santiago capítulo 3 versículo 16. También hay miradas de prueba, de tentación, de aquellos que no ven lo espiritual en ti, sino solo lo externo. Jesús nos advirtió sobre la influencia de los ojos en la pureza del corazón, cuando dijo, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5 versículo 28. No podemos controlar cómo nos ven los demás, pero sí podemos decidir cómo responder a esas miradas. Entonces, ¿por qué las personas te observan? Puede ser porque la gloria de Dios se refleja en tu vida. Puede ser porque el enemigo intenta distraerte con las miradas incorrectas. O puede ser porque hay un propósito en ti que el mundo no puede ignorar. No te preocupes por quién te mira ni por qué, preocúpate por reflejar a Cristo en cada paso que das. Que si las miradas te siguen, sea porque la luz de Dios en ti es imposible de ocultar. La mirada no es un acto neutral en la Biblia. Desde el principio, Dios nos muestra que los ojos tienen poder, pueden bendecir o condenar, pueden revelar la gracia de Dios o ser el reflejo de la corrupción del corazón.
Cada mirada en la Escritura lleva un mensaje, un propósito, un peso espiritual que va más allá de lo visible. Cuando Dios puso su mirada sobre alguien, su vida cambió para siempre. En la historia de José, sus hermanos lo miraban con envidia porque tenía el favor de Dios. Sus ojos no vieron un hermano, sino una amenaza. Pero mientras los hombres miraban con odio, Dios veía a un futuro gobernante. En contraste, cuando Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, sus ojos se posaron sobre los hijos de Isaí según su apariencia, pero Dios le advirtió, no mire su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón, 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. La mirada de Dios es una bendición cuando su gracia se posa sobre alguien, cuando lo elige y lo separa para un propósito mayor. Pero también puede ser juicio cuando el corazón del hombre se aparta de él. Pedro experimentó ambas miradas en un solo día. Cuando afirmó que nunca negaría a Jesús, creyó estar firme, pero cuando el gallo cantó y sus ojos se encontraron con los de su maestro, entendió su fragilidad. No hubo palabras, solo una mirada que lo atravesó y le reveló su error. Las miradas en la Biblia también revelan la intención del corazón humano. La esposa de Lot miró atrás y quedó convertida en estatua de sal, porque su mirada reveló su verdadera lealtad. No era solo un acto físico, era un testimonio de donde estaba realmente su corazón. Jesús lo dejó claro cuando dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo capítulo 6 versículo 22. Así como la mirada de Dios puede ser una bendición que transforma vidas, la mirada del mundo puede ser un juicio que condena. Cuando Jesús estaba en la cruz, los fariseos lo miraban con burla, creyendo que su misión había fracasado. Pero el centurión romano, al ver lo que sucedió, miró con reverencia y declaró, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos capítulo 15 versículo 39. Cada mirada tiene un propósito. Cada vez que alguien te observa, hay una razón detrás. Puede ser para bendecirte o para probarte. Pero lo más importante no es cómo te miran los hombres, sino cómo te mira Dios. Porque si su mirada está sobre ti con favor, no importa cuántos ojos te juzguen, su propósito se cumplirá en tu vida. Cuando la gloria de Dios está sobre una persona, es imposible que pase desapercibida. No es una cuestión de apariencia, sino de esencia. No es algo que se elige, sino algo que se manifiesta. Es una luz que brilla en medio de la oscuridad y que, aunque muchos no comprendan, no pueden ignorar. En la Biblia, la gloria de Dios se reflejaba en aquellos a quienes Él escogía para un propósito mayor. Moisés descendió del monte Sinaí con su rostro resplandeciente después de haber estado en la presencia de Yahvé, al punto que los israelitas no podían mirarlo directamente. No era Moisés quien brillaba, sino la gloria de Dios sobre él. Así sucede con aquellos que han sido llamados, transformados y llenos del Espíritu, su presencia incomoda a algunos, atrae a otros, pero jamás pasa inadvertida. Jesús mismo dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo capítulo 5 versículo 14. Cuando la gloria de Dios está sobre ti, tus pasos son distintos, tus palabras llevan peso, tu vida se convierte en un reflejo del poder divino. No importa si intentas ser discreto, el mundo lo notará, porque el reino de las tinieblas siempre reacciona ante la presencia de la luz. Por eso, muchas veces las personas te miran sin saber por qué. Algunas lo hacen con admiración, porque sienten una paz y una autoridad que no pueden explicar. Otras lo hacen con incomodidad, porque la luz expone las tinieblas en sus corazones. No todos celebrarán la gloria de Dios sobre ti, algunos se apartarán, otros intentarán apagar lo que llevas dentro. Pero no es tu deber esconderte, sino reflejar la presencia de Dios con valentía. Isaías profetizó este tiempo cuando dijo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. Isaías capítulo 60 versículo 1. Este no es un llamado a vivir en la sombra, sino a caminar con firmeza en la identidad que Dios te ha dado.
Cuando su gloria está sobre ti, hay puertas que se abren sin explicación, oportunidades que llegan sin buscarlas y corazones que son transformados solo con tu testimonio. No temas ser visto. No temas ser diferente. No temas ser luz en un mundo que prefiere la oscuridad. Si la gloria de Dios está sobre ti, no hay poder en la tierra que pueda apagar lo que Él ha decidido encender. Hay momentos en los que sientes que las personas te miran con intensidad, como si pudieran ver algo en ti que ni siquiera tú comprendes del todo. No es casualidad. La carga espiritual que llevas es percibida por quienes te rodean, aun sin que ellos lo sepan. Lo que portas en tu interior tiene un peso, y ese peso se manifiesta en tu presencia, en tu mirada, en tu forma de hablar, incluso en tu silencio. En la Biblia vemos que cuando Dios deposita algo grande en una persona, ésta nunca pasa inadvertida. Jeremías experimentó esto cuando dijo: me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías capítulo 20 versículo 7. No era solo su mensaje lo que incomodaba a los demás, era la carga profética que llevaba dentro. Algo en él generaba reacciones en las personas, algunas de admiración y otras de rechazo. Jesús también vivió esto. Cuando caminaba entre la multitud, muchos sentían algo diferente, incluso sin conocerlo. Por eso, la mujer con flujo de sangre supo que si tan solo tocaba su manto, sería sana. No era una simple intuición, era una percepción espiritual. Había un poder en el que no podía ocultarse. Cuando llevas una carga espiritual, hay quienes se sentirán atraídos por lo que portas. Verán en ti una esperanza, una dirección, un fuego que ellos mismos anhelan. Pero también habrá quienes se incomoden, porque tu presencia les recuerda lo que les falta. No es algo personal, es una batalla espiritual. La Biblia dice: mas nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Lo que portas no es tuyo, es un depósito divino que transforma atmósferas sin que tengas que decir una sola palabra. Es por eso que hay momentos en los que sientes que las miradas te siguen. Algunas son de respeto, otras de curiosidad, algunas de envidia y otras de admiración. Pero más allá de la reacción de los demás, lo importante es entender que lo que llevas dentro tiene un propósito. No fuiste llamado para esconderte ni para minimizar lo que Dios ha puesto en ti. Esa carga es un privilegio y una responsabilidad. Si las personas te miran, si sienten algo cuando estás cerca, si tu presencia genera impacto, no es por ti, es por lo que Dios ha depositado en tu vida. Y si Él lo puso ahí, es porque tiene un plan que aún está en desarrollo. No huyas de esa carga. Abrázala, porque es la señal de que Dios te ha confiado algo que cambiará vidas. No todas las miradas son de admiración o respeto. Algunas llevan consigo un peso silencioso, una sombra de resentimiento disfrazada de curiosidad. La envidia y los celos son fuerzas que se manifiestan en los ojos de quienes no comprenden por qué Dios ha decidido bendecirte, por qué portas algo que ellos desean, pero que no han logrado alcanzar. Desde el principio, la envidia ha sido una de las armas más destructivas del enemigo. Caín miró a Abel con celos cuando Dios aceptó su ofrenda y rechazó la suya. Esa mirada no fue inocente, sino el preludio de una acción llena de maldad. Así sucede en la vida, muchas veces, cuando Dios te eleva, cuando comienzas a destacar, las miradas a tu alrededor cambian. Ya no te ven con los mismos ojos. Algunos celebrarán tu crecimiento, pero otros lo verán como una amenaza. José experimentó esto de manera intensa. Sus propios hermanos no soportaban verlo vestido con la túnica de colores que su padre le había dado. No podían tolerar que tuviera sueños de grandeza, que se proyectara más allá de lo que ellos consideraban posible. Y antes de venderlo como esclavo, hicieron algo revelador. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Génesis capítulo 37 versículo 18. Antes de atacarlo, lo miraron.
Antes de traicionarlo, su envidia se reflejó en sus ojos. La envidia no solo se esconde en palabras o acciones, sino también en miradas silenciosas. Hay quienes no dicen nada, pero observan con desprecio, esperando tu caída. La Biblia nos advierte sobre esto, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago capítulo 3 versículo 16. No es solo una emoción humana, es un veneno espiritual que corrompe corazones y destruye relaciones. Jesús mismo fue víctima de miradas llenas de envidia. Los fariseos no podían soportar la autoridad con la que enseñaba, los milagros que hacía, la multitud que lo seguía. No soportaban que el pueblo lo alabara mientras ellos perdían influencia. Y en lugar de reconocer la verdad, su envidia lo cegó al punto de planear su muerte. Si las miradas de envidia te rodean, no te sorprendas. Es una señal de que Dios está haciendo algo en tu vida. No te rebajes al nivel de aquellos que desean verte caer. No busques la aprobación de quienes jamás estarán felices con tu éxito. La respuesta no está en devolver la mirada con desprecio, sino en mantener tu enfoque en Dios. Él es quien te ha exaltado, y solo Él puede sostenerte. Porque cuando su favor está sobre ti, ninguna mirada de envidia podrá detener lo que Él ha determinado. Hay miradas que no condenan, no critican, no envidian. Son miradas que reflejan reconocimiento, admiración y respeto. Son los ojos de aquellos que, al verte, perciben algo más grande que lo material. Ven la esencia de lo que portas, la autoridad que te acompaña, la gracia que Dios ha derramado sobre ti. Desde tiempos bíblicos, Dios ha levantado hombres y mujeres cuya presencia genera impacto. Cuando David, siendo solo un pastor, se presentó ante Goliat, todos lo vieron como un joven sin experiencia. Pero cuando derribó al gigante con una piedra, la mirada del pueblo cambió. Ya no era un simple pastor, ahora era un guerrero de Dios. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, 1 Samuel capítulo 17 versículo 57. Lo que hizo provocó que todos lo vieran con respeto, porque el favor de Dios era evidente sobre él. Jesús mismo fue objeto de miradas de admiración. Donde quiera que iba, las multitudes lo rodeaban, no solo por sus milagros, sino por la autoridad con la que hablaba. Y estaban maravillados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Marcos capítulo 1 versículo 22. No necesitaba proclamarse grande, su vida, sus palabras y sus acciones hablaban por él. La mirada de respeto y admiración es el reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida. No es algo que se compra, no es algo que se impone, es algo que se gana. Es el resultado de la fidelidad, de la integridad, de la constancia en el propósito que Dios ha puesto en ti. Quienes te ven con admiración muchas veces no pueden explicar por qué sienten esa reverencia, pero su espíritu lo reconoce. Hay quienes te miran así porque ven en ti lo que ellos desean alcanzar. Ven tu carácter, tu fe, tu seguridad, tu testimonio, y saben que no es algo común. No es una admiración vacía, es un reconocimiento de que llevas algo diferente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 16. Cuando Dios está contigo, tu presencia comunica un mensaje sin que tengas que decir una sola palabra. La mirada de admiración no es un trofeo, no es una meta, es una señal de que estás caminando en la dirección correcta. No busques ser visto, busca reflejar a Cristo, y el respeto vendrá como consecuencia. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta en una persona, es imposible ignorarlo. No todas las miradas que recibes son inofensivas. Algunas llevan intenciones ocultas, deseos que no se pronuncian en palabras, pero que se revelan en los ojos. La mirada de tentación y lujuria ha sido desde siempre una de las trampas más antiguas del enemigo, diseñada para desviar, para corromper, para seducir al alma antes de seducir al cuerpo. Desde el principio, la tentación ha entrado por los ojos. Eva no pecó solo porque la serpiente habló,
sino porque miró el fruto con deseo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis capítulo 3 versículo 6. Lo que vemos tiene poder, y lo que permitimos que entre por nuestros ojos puede definir nuestro destino. David cayó en una trampa similar cuando, desde su palacio, vio a Betsabé bañándose. Fue solo una mirada, pero una mirada cargada de deseo. Esa imagen quedó grabada en su corazón hasta el punto de hacerlo actuar, llevándolo al adulterio y a la muerte de un hombre inocente. Lo que comenzó con una simple observación se convirtió en un pecado que marcó su vida para siempre. Jesús entendió la gravedad de esto cuando dijo: «Os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Mateo capítulo 5 versículo 28. Pero la tentación no solo ocurre cuando tú miras, sino también cuando eres objeto de esas miradas. Hay quienes te observan no con respeto, no con admiración, sino con intenciones impuras. Y el enemigo usa esas miradas para sembrar pensamientos, para alimentar inseguridades, para hacerte dudar de tu valor. El mundo ha enseñado que ser deseado es una señal de éxito, pero la palabra de Dios nos enseña que la verdadera belleza no está en la carne, sino en el espíritu. José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, pudo haberse dejado llevar por las insinuaciones y miradas de deseo. Pero entendió que su llamado era más grande que un placer momentáneo. Y aconteció que ella hablaba a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse con ella ni para estar con ella. Génesis capítulo 39 versículo 10. La diferencia entre caer o mantenerse firme no está en la mirada de los demás, sino en lo que decides hacer con ella. La mirada de tentación es una prueba. Puede ser un lazo de destrucción o una oportunidad para demostrar tu fidelidad a Dios. En un mundo que exalta el deseo carnal, aquellos que eligen la pureza se convierten en luces en la oscuridad. La clave está en recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no fuimos creados para ser objetos de lujuria, sino portadores de la presencia de Dios. Porque al final, lo que realmente importa no es cómo te miran los demás, sino cómo Dios te ve. No todas las miradas son iguales. Algunas traen bendición, otras llevan envidia. Algunas inspiran respeto, otras intentan seducir. Algunas buscan edificar, otras están diseñadas para destruir. Pero si no sabes discernirlas, puedes caer en la trampa de interpretarlas mal, dejándote influenciar por aquello que nunca debió afectarte. La Biblia nos advierte que el discernimiento es clave para quienes caminan con Dios. No todo lo que brilla es oro, no toda sonrisa es sincera, no toda mirada es inofensiva. Jesús mismo enfrentó esto cuando las multitudes lo observaban. Algunos lo miraban con fe, esperando un milagro. Otros con admiración, reconociendo su autoridad. Pero también estaban los fariseos, que lo seguían con la mirada solo para encontrar una oportunidad de acusarlo. Si no entiendes el propósito detrás de una mirada, puedes dejar que influya en tu ánimo, en tu confianza, en tu camino. Hay miradas que intentan elevarte con halagos vacíos, diseñados para inflar tu orgullo. Otras intentan menospreciarte, haciéndote dudar de lo que Dios ha puesto en ti. Es por eso que la Escritura nos dice: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios. Efesios capítulo 5 versículo 15. ¿Cómo saber cuándo una mirada es de aprobación sincera o de manipulación? ¿Cuándo es admiración y cuándo es envidia disfrazada? La clave no está en reaccionar con emoción, sino en evaluar con sabiduría. La mirada que viene de Dios trae paz, confirma tu propósito, edifica tu espíritu. La que viene del enemigo genera inquietud, inseguridad, confusión. La diferencia no está en lo que ves, sino en lo que sientes en tu espíritu al recibirla. Cuando Jesús estuvo en la cruz, las miradas se multiplicaron. Los soldados lo miraban con burla, el pueblo con indiferencia, los discípulos con tristeza y su madre con amor. Pero él no se dejó definir por ninguna de ellas. Su enfoque estaba en el propósito del Padre, no en la opinión de los hombres. Y eso es lo que debemos hacer. No te dejes engañar por lo que ves a simple vista.
Algunas miradas son prueba, otras son señal de favor. Algunas intentan apartarte de tu camino, otras te confirman que vas en la dirección correcta. Pero al final, solo hay una mirada que realmente importa, la de Dios. Si Él está complacido contigo, nada más tiene poder sobre ti. La respuesta ante la mirada del mundo y sus juicios no es reactiva, sino proactiva y llena de la sabiduría que proviene de la palabra de Dios. Cuando los ojos del prójimo se posan sobre ti, ya sea en forma de crítica, envidia o incluso admiración, la Biblia nos llama a responder con firmeza, integridad y amor. No se trata de reaccionar con impulsividad o dejarse arrastrar por la emoción del momento, sino de mantener la calma y actuar con la seguridad que solo proviene de estar en sintonía con el propósito divino. El mensaje de Jesús es claro: no devolvamos el mal con mal, sino respondamos con bondad, sabiendo que nuestra conducta habla más fuerte que cualquier mirada. Su ejemplo en la cruz, donde absorbió el juicio y la burla sin caer en la desesperación, nos enseña a confiar en el plan del Padre, a caminar con humildad y a mostrar en cada palabra y acción la luz de Cristo. Este llamado a la conducta prudente se ve reflejado en el mandato de andar sabiamente, evaluando cada situación sin perder la visión del camino que Dios ha trazado para nosotros. Responder según la Biblia es, por tanto, un ejercicio de fe y autodominio. Es reconocer que cada mirada, cada comentario y cada juicio del mundo son oportunidades para demostrar la fortaleza de un espíritu guiado por la verdad y la gracia. No se trata de buscar la aprobación de los hombres, sino de actuar en coherencia con el amor que nos enseña el Evangelio. Al hacerlo, no solo transformamos las reacciones de quienes nos rodean, sino que edificamos nuestro testimonio, convirtiéndonos en ejemplos vivos de una fe que trasciende las críticas y los desafíos. Reflejar a Cristo no es una opción, es un llamado. No es algo que hacemos solo en la iglesia o cuando estamos rodeados de creyentes, sino una forma de vida que debe manifestarse en cada palabra, en cada acción y en la manera en que nos presentamos al mundo. Nuestra conducta y nuestra apariencia hablan antes que nosotros, y muchas veces son el primer testimonio de nuestra fe para quienes nos observan. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 16. Esto significa que lo que hacemos, cómo nos comportamos y hasta cómo nos presentamos puede ser un reflejo del reino de Dios o una barrera que impide que otros lo vean en nosotros. No se trata de impresionar a los demás ni de seguir normas externas vacías, sino de ser coherentes con la transformación que Cristo ha hecho en nuestro interior. Cuando reflejamos a Cristo en nuestra conducta, mostramos paciencia en medio de la adversidad, amor en lugar de juicio, humildad en lugar de arrogancia y firmeza sin dureza. No necesitamos gritar que somos cristianos, nuestra vida debe ser suficiente para que otros lo perciban. El apóstol Pablo lo dejó claro cuando dijo: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. 2 Corintios capítulo 3 versículo 2. Nuestra vida es una carta abierta, un mensaje visible que transmite quién es Cristo en nosotros. Lo mismo sucede con nuestra apariencia. No se trata de legalismo ni de seguir reglas superficiales, sino de entender que nuestro exterior debe estar en armonía con nuestro interior. No podemos hablar de santidad y proyectar lo contrario. No podemos proclamar la luz y vestirnos como quienes aman la oscuridad. Nuestra presencia debe comunicar pureza, respeto y dignidad, porque representamos al Rey de Reyes. Cada día, el mundo nos observa. Cada acción, cada decisión y cada imagen que proyectamos pueden acercar a alguien más a Dios o alejarlo. No somos llamados a mezclarnos con el mundo, sino a ser distintos, a ser luz en medio de la oscuridad. Si realmente hemos sido transformados por Cristo, esa transformación debe ser visible en todo lo que hacemos. Porque el mayor testimonio no es lo que decimos, sino lo que vivimos. La oración no es solo un acto de devoción, es un escudo, una barrera de protección contra los ataques que no vemos, contra las miradas que intentan robar nuestra paz, contra las fuerzas espirituales que buscan desviarnos del propósito de Dios.
Vivimos en un mundo donde las batallas no siempre son físicas, donde las envidias, los juicios y las tentaciones pueden afectar nuestra vida sin que nos demos cuenta. Por eso, es imprescindible estar cubiertos por la oración, blindados por la presencia de Dios en cada paso que damos. La Biblia nos advierte que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6 versículo 13. La oración es esa armadura, el manto de protección que nos resguarda de lo que los ojos no pueden ver pero que el espíritu sí percibe. Orar por protección no es un acto de miedo, sino de confianza. Es reconocer que nuestra fortaleza no viene de nuestra prudencia o inteligencia, sino de la cobertura divina que nos guarda de las trampas del enemigo. No tendrás temor del terror nocturno, ni de la saeta que vuele de día. Salmos capítulo 91 versículo 5. Esta promesa es para quienes se refugian en la presencia de Dios, para quienes cada mañana cubren su vida con una oración de fortaleza y cada noche entregan su descanso a la paz del Señor. Cada día es una nueva oportunidad para declarar protección sobre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Para pedir que cada paso que demos esté dirigido por el Espíritu Santo, que cada mirada que recibamos no tenga poder sobre nosotros y que ningún plan del enemigo prospere en nuestra contra. No podemos evitar que el mundo nos observe, pero sí podemos asegurarnos de que nada de lo que nos rodea tenga acceso a nuestra vida sin el permiso de Dios. La oración de cobertura es un acto de guerra espiritual. Es decirle a las tinieblas que no tienen autoridad sobre nuestra vida, es sellar nuestra casa, nuestra familia y nuestro destino con la sangre de Cristo. Es caminar con la certeza de que, aunque el enemigo intente acecharnos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan capítulo 4 versículo 4. Hoy es el día para levantar una muralla de oración alrededor de tu vida. Para declarar que ninguna mirada de envidia, ninguna palabra de maldición y ninguna estrategia del enemigo podrá tocarte. Porque aquel que habita bajo la sombra del Altísimo, mora seguro, y ninguna fuerza del mal podrá derribar a quien está cubierto por la presencia de Dios. No se puede enfrentar una batalla sin protección. No se puede caminar en un mundo lleno de tinieblas sin estar revestido de la luz de Dios. La vida cristiana no es solo una travesía, es un campo de guerra espiritual donde cada día nos enfrentamos a fuerzas que buscan hacernos caer, desviarnos, debilitarnos. Pero Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado una armadura, una protección divina que nos permite resistir y vencer. El apóstol Pablo lo dejó claro: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6 versículo 11. Esta no es una metáfora vacía, es una instrucción poderosa. Es el recordatorio de que nuestra lucha no es contra lo que vemos, sino contra fuerzas invisibles que operan en lo espiritual. Y solo aquellos que están vestidos con la armadura de Dios pueden permanecer firmes cuando el enemigo se levanta. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito. El cinturón de la verdad nos protege de la mentira y el engaño del mundo, que intenta distorsionar lo que Dios ha dicho sobre nosotros. La coraza de justicia cubre nuestro corazón, impidiendo que la culpa y la condenación tomen el control de nuestra vida. El calzado del Evangelio de la paz nos permite caminar con firmeza, sin ser sacudidos por la incertidumbre o el temor. El escudo de la fe es nuestra defensa contra los ataques del enemigo, contra las dudas, contra los pensamientos de fracaso que intentan debilitar nuestra confianza en Dios. Y el casco de la salvación protege nuestra mente, recordándonos quiénes somos en Cristo, evitando que los pensamientos del mundo nos roben nuestra identidad. Pero todo esto sería inútil sin la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque no solo estamos llamados a resistir, sino a atacar, a declarar la verdad, a derribar fortalezas con el poder de lo que Dios ha dicho. No se trata de si el enemigo intentará atacarte. Se trata de si estarás preparado para resistir. No puedes vivir sin la armadura de Dios y esperar salir ileso de la batalla. No puedes caminar desnudo en un mundo que constantemente busca destruir tu fe.
Pero si estás vestido con cada pieza de esta armadura, no habrá ataque, no habrá crítica, no habrá prueba que pueda derribarte. Dios no te ha llamado a ser una víctima, sino un guerrero. No te ha dejado desprotegido, sino cubierto con su poder. Ponte la armadura, vístete de su verdad, camina con firmeza y sostén la espada de su palabra. Porque aquellos que van armados con lo que Dios ha provisto no solo resisten la batalla, la conquistan. Ser observado nunca es casualidad. Cuando las miradas se posan sobre ti, hay algo más profundo sucediendo en lo espiritual. Puede ser que Dios te esté posicionando, que el enemigo esté intentando distraerte o que el mundo esté buscando en ti una respuesta que no encuentra en otro lugar. Pero lo que realmente importa no es el por qué te miran, sino cómo respondes a esas miradas y que reflejas cuando eres observado. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, Mateo capítulo 5 versículo 14. Esto significa que no fuiste diseñado para pasar desapercibido, sino para ser un testimonio vivo de la gloria de Dios. Hay algo en ti que el mundo no puede ignorar. Tal vez es la paz que portas en medio de la tormenta, la fe inquebrantable que reflejas cuando todo parece derrumbarse, o la gracia de Dios que brilla en tu vida de una manera que ni siquiera tú comprendes del todo. El propósito de Dios cuando eres observado es que su nombre sea glorificado a través de ti. No es para inflar tu ego ni para que busques la aprobación de los hombres, sino para que cada mirada que recibas sea una oportunidad de mostrar quién es Cristo en ti. Algunas personas te observarán con admiración, otras con envidia, algunas con respeto y otras con desprecio. Pero al final, lo único que importa es que cuando te miren, vean reflejado en ti el carácter, la fortaleza y el amor de Dios. Cuando eres visto, es porque has sido llamado a impactar. No te escondas, no te intimides, no permitas que la opinión de los demás te haga dudar de lo que Dios ha depositado en tu vida. Cada mirada es una confirmación de que algo en ti brilla. Y si brillas, es porque fuiste llamado a iluminar. Mantente firme en tu propósito, porque las miradas vendrán, pero lo que realmente marcará la diferencia es lo que haces con la atención que recibes. Que cuando el mundo te observe, no veas solo a una persona, sino a un reflejo del Dios que te ha llamado para algo grande. Si este mensaje ha resonado contigo y has encontrado respuestas en lo que acabas de escuchar, no te quedes con esta revelación solo para ti. Suscríbete ahora mismo a este canal para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a discernir lo que Dios está haciendo en tu vida. Déjame un comentario aquí abajo y dime, ¿alguna vez has sentido que las personas te miran sin razón aparente? Quiero saber tu experiencia y qué has sentido en esos momentos. Vamos a crear una comunidad donde juntos podamos crecer en conocimiento espiritual. Y lo más importante, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Tal vez esa persona no entiende por qué está pasando por esto, pero con este mensaje, sus ojos serán abiertos. Juntos, llevemos esta verdad a más personas y hagamos que la luz de Dios brille en sus vidas.